¿Se escucha? Bien, ¿no? Vale. Y me acuerdo que salíamos y se solía dar una copia, se le regalaba a la gente del Evangelio de Juan. Y a mí me llamaba la atención porque yo leía el Evangelio de Juan y digo, si esto es muy profundo. Aquí yo creo que para la gente más sencilla y que no conoce de la palabra y que digo, quizás sería mejor. Bueno, esas eran mis ideas y me llamaba la atención simplemente, pero la verdad es que no he cambiado de parecer. Juan creo que tuvo la gracia, el don que Dios le dio de expresar cosas que a lo mejor de una forma que puede parecer sencilla o escueta más que sencilla, pero expresa muchas veces cosas muy profundas y por eso utiliza también frases, palabras en unos contextos que mucha gente se queda como diciendo, ¿qué me quiere decir con esto, no? Y de hecho, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón viene a raíz de una pregunta que me hizo el otro día mi hijo. Él estaba leyendo, creo que está leyendo Hebreos, ¿no? Y bueno, él iba por otro lado, pero a mí me surgió esto, tenía 2 o 3 cosas, y sobre todo esta mañana parece que el Señor me hizo decidirme por esta. Y también porque me acordé de una anécdota que me pasó en el trabajo hace ya unos cuantos meses, que unos de los compañeros de trabajo, uno se compró, no sé si habéis visto esto, que son unas gafas de realidad virtual. Con un aparato te colocan las gafas y a través de las gafas estás, yo qué sé, imagínate que es de la Guerra de las Galaxias, pongamos por caso, ¿no? Y tú te ves ahí como si estuvieras peleando contra otro con el láser ese, ¿no? La espada láser. Y bueno, me llamó la atención porque se puso las gafas, claro, él estaba viendo lo que veía a través de eso, ¿no? Y de pronto, moviéndose así, haciendo movimientos raros, se pegó una piña contra la silla que tenía delante. Y claro, me llamó la atención. Y el otro día el Señor me recordó que muchas veces nosotros estamos igual. De hecho, creo que no sé si habéis oído hablar de la película Matrix. La película Matrix creo que tiene un fondo cristiano, o el autor de Matrix tenía intenciones que están relacionadas con el cristianismo, ¿no? Porque la película Matrix plantea esto que yo te he contado en anécdota, que a veces lo que tú percibes como realidad no es la verdadera realidad. ¿Y qué ocurre? Que te pegas con la silla. Y lo que es peor, ni siquiera sabes con qué has tropezado, solo sabes que sientes el dolor de haber tropezado. Pero te quedas, ¿qué ha pasado aquí? No lo entiendo, claro, no lo puedes entender. Porque tu realidad no corresponde a la realidad en la que tú estás. Y a veces espiritualmente, hermanos, pasa algo parecido. Nosotros creemos que la realidad que vemos, que percibimos, y que es lo que nos vale a nosotros, ¿no? Pero no nos olvidemos también, hermanos, incluso que la propia naturaleza nos enseña que también con esto hay que tener cuidado.
¿Por qué? Bueno, os pongo un ejemplo que creo que todos entendemos. ¿Sabéis lo que es un espejismo, no? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Bueno, un espejismo es, en algunas películas se ven, cuando vas, por ejemplo, esto suele pasar en el desierto, ¿no? En el desierto, por el excesivo calor, incluso si habéis visto un poco en alguna escena así, o aquí en verano cuando pega bien en las calles, ¿no veis que sale ahí un vapor que como que desfigura las cosas? Pues en el desierto los rayos de luz en algún momento se pueden curvar de tal manera que tu ojo percibe un oasis, por ejemplo, que tú crees que está delante y tú sigues lo que tu vista te dice, pero en realidad el oasis no está delante, porque como los rayos están curvados, el oasis a lo mejor está a la derecha, pongamos por caso, y tú sigues para adelante, con lo cual no solo no llegas, sino que a lo mejor cada vez te alejas más del sitio verdadero. Y esto nos indica que ojo, que nuestros sentidos nos pueden engañar a veces. Entonces, ¿cómo saber ciertas cosas? En el texto que hemos leído hay un momento en que el Señor, bueno, sabéis que Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y empieza diciendo algo importante incluso, ¿no? ¿Quién no quiere tener luz? ¿Quién no quiere ver bien? ¿A ti te gustaría ir por la vida sin ver nada ni sin saber? Todos queremos ver, ¿no? Porque además el ver está relacionado con lo que he dicho antes de la anécdota. Si tú ves bien, ves claro y estás en lo cierto, pues tú podrás moverte por aquí y no tropezar con las sillas. Igual ocurre en la vida, te podrás mover por la vida y no ir tropezando. Y esto me sirve de inciso para decir que lo mismo que ocurre en la vida natural, ¿qué ocurre en la vida espiritual? ¿Cuánta gente va metiéndose de problema en problema? ¿Cuánta gente le van pasando cosas? Que para mí esto es muy triste, que te pasen cosas y que tú ni siquiera sepas por qué te pasan y cuál es la causa de por qué te pasa eso. Y bueno, hay quien se lo pregunta. Hay, como digo yo, quien pasa por la vida como un elefante en una cacharrería, va armando mucho ruido, tirando muchas cosas, pero él al final no saca nada en conclusión, que también para mí es muy triste. Es lo que se decía en mi época: tú eres un pedazo de carne bautizado. O sea, hijo mío, no das para más, ¿no? También es muy triste eso. Entonces, la luz es importante para ver y para discernir. Aleluya. Ahora, ¿qué ocurre? Que, a ver si encuentro lo que... Aquí, en el versículo 15 dice: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Atención, importante estas dos frases. Vosotros me estáis juzgando y estáis sacando una conclusión. Tú no eres verdadero porque tú das testimonio acerca de ti mismo, es decir, te quedas con lo externo, Como Jesús ha dicho: yo soy la luz del mundo, Es como si dijéramos en un lenguaje más actual: tú te estás dando un poco de autobombo, ¿vale? Y eso nos demuestra que
que tú no eres verdadero. Porque si tú fueras verdadero, según la ley de Dios, tienes que esperar que sea otro el que dé testimonio de ti. Pero claro, ellos se quedan con la primera parte, que es lo que suele hacer la carne. La carne a veces coge una parte de lo que Dios dice, que hizo Satanás con Eva. Con que os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol. Fíjate el chaval cómo se las... cómo te entra. Coge una parte, la disfraza, y Eva le tiene que decir, bueno, de todo árbol no, nos ha prohibido solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que ahora tocaremos algo de esto. Esa fue la pregunta que me hizo mi hijo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si se hubieran molestado en decir, bueno, vale, tú das testimonio acerca de ti mismo, pero ¿hay alguien más que dé testimonio? ¿Qué testimonio está dando nuestro Padre Celestial? Pero claro, para eso, entre otras cosas, tú tienes que estar en comunión con tu Padre Celestial. Si, como decimos en español que todos nos entendemos, tú estás cogiendo moscas, es decir, estás distraído por ahí y no estás en comunión con Dios, pues poco discernimiento vas a tener. De hecho, la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús, que era lo que el apóstol Pablo no podía entender, y se lo tiene que aclarar el Señor. Os lo podéis leer en Romanos, cuando el apóstol se hace la pregunta, pero vamos a ver, si precisamente a los primeros que ha venido el Señor es al pueblo de Israel, porque es con quien tiene el pacto, y de ahí luego se extenderá, sí, a toda la tierra, pero los primeros que tendrían que recibirle es el pueblo del pacto. ¿Y cómo es que los judíos le han rechazado? No todos, claro, pero la inmensa mayoría le rechazó. Solo los apóstoles y algunos discípulos más. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces el Señor le habla a su corazón y le dice, porque la idea que tú tienes, primero un error, que es confundir una de las tribus de Israel con todo Israel, porque Judá, y de Judá viene la palabra judío, judío es el que viene de la tribu de Judá. Porque, por ejemplo, el que viene de la tribu de Benjamín no es judío, es benjaminita. ¿No? Entonces, primer error, confundir una sola tribu con todo Israel. Es el primer error. Segundo error, el verdadero israelita, ¿cuál es? El que lo es según la carne, es decir, por el hecho de tú nacer en la tribu de Judá o en cualquiera de las tribus de Israel, automáticamente ya tienes todos los derechos, ya eres un hijo de Dios y ya estás en paz. Esto me sirve para hoy en día. Hay mucha gente que se cree, yo que sé, tú eres católico, eres evangélico, has nacido en una familia, vamos a poner evangélica, que es nuestro caso. Ya has nacido, como eres de padres evangélicos, y te han presentado de pequeñito, aunque luego ni siquiera luego a lo mejor te quieras bautizar ni nada. O si eres de iglesias evangélicas que bautizan de niño, lo mismo me da. Ya has cumplido la rutina, no te digo ya los católicos, porque los católicos, hay católicos que pisan la iglesia el día de su bautismo, el día de la primera comunión y el día de la boda. Y si te vi no me acuerdo. Bueno, ya está. Y luego puedo hacer lo que quiera. Y el Señor ya, con eso ya está todo arreglado.
Oye, qué cómodo además, ¿no? Por eso a algunos les gusta la religión. Pero ¿Cristo vino a hacer una religión como tal? ¿Es eso lo que Cristo nos ha mandado? ¿Es eso lo que Cristo quiere? ¿Es eso lo que Cristo espera de nosotros? Yo no sé a ti la lógica que te dice, pero hay mucha gente que incluso se lo creen, que se van a llevar grandes sorpresas, porque hay un versículo en la palabra del Señor que dice: Dios no puede ser burlado. Es decir, tú te puedes engañar a ti mismo. Si eres puedes engañar a los demás. Si eres muy tonto, te puedes engañar a ti mismo. Pero a Dios no lo vas a engañar. El que, como decimos en español, que todos nos entendemos, tú vengas a la iglesia, te pegues golpes de pecho y digas: ¡ay, ay, qué espiritual! Y cantes, si eres evangélico, muchos cánticos y te emociones y digas: ¡ah, aleluya! Si tú piensas que eso es lo que te va a salvar, lo llevas claro. Y el que ha tenido una experiencia de verdad con el Espíritu Santo, a ese no se lo tengo ni que explicar. Porque el que de verdad ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, sabe perfectamente que aunque venga aquí y haga el paripé y haga todo lo que tú quieras, cuando sale por la puerta y se pone a hacer lo que nadie sabe, pero él lo sabe y Dios lo sabe, ese sabe perfectamente que su espíritu se viene abajo y se entristece, y el Espíritu Santo le da testimonio de que tiene que volver al Señor. Porque eso está ahí. Aleluya. Pero a lo que voy, todo esto nos viene, ¿por qué? Porque, como dice el Señor, juzgáis según la carne. Juzgáis según vuestros sentidos nada más. ¿Y qué os está pasando? Pues os está pasando lo mismo que cuando hay un espejismo, o lo mismo que cuando te ponen las gafas, en este caso serían las gafas de la carne, ¿vale? Y tú solo tienes en cuenta tu carne, tu forma de ver las cosas, lo que a ti te parece bien, lo que a ti te parece mal, como el típico que dice: yo soy bueno, yo no he matado nunca a nadie y a mí el Señor me tiene que aceptar en la gloria, vamos, sí o sí, como se dice hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por no decirte que no empiece el Señor. ¿Habéis oído también de testimonios de gente, por ejemplo, que dice que ha tenido experiencias cercanas a la muerte? ¿A que habéis oído muchos casos de gente que dice que toda su vida pasa delante de él en un momento? Tú piensa una cosa: el Señor conoce hasta los detalles más pequeñitos de tu vida íntima. Cosas que los demás no conocen, que tú sí. Puede que algunos ni tú te hayas dado cuenta, que también lo hay, porque David dice en una de sus oraciones: Señor, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos, aún de aquellos que yo a lo mejor no pienso ni siquiera que es pecado, y a lo mejor estoy cayendo en pecado. Y el Señor empieza a sacarte la lista, y yo te digo: a ver quién es el guapo o la guapa que se justifica delante de Dios y que es capaz de decirle a Dios cara a cara: tú me tienes que dejar a mí entrar en el cielo porque yo soy perfecto.
Porque no te olvides una cosa, Dios no nos va a juzgar según los patrones del mundo. Dios nos va a juzgar según su ley, según sus patrones. Es más, bueno, la Biblia es clara, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero la Biblia dice que no hay justo ni uno. Solamente Jesús es el único que ha cumplido todos los patrones. Jesús es el único que entra en el cielo por derecho propio. Pero los demás, yo no sé si tú sabes por qué es importante, por ejemplo, la oración de entrega. Hay varias razones. Hay una que es la que yo siempre digo, por ejemplo, cuando hablo en el caso del bautismo, que es como un compromiso, como cuando te casas, ¿no? Tú adquieres un compromiso con la persona con la que te has casado. En este caso, tú adquieres un compromiso con Jesús. Hay un compromiso. Pero hay más razones. Y una de ellas es que tú te tienes que reconocer, por eso tiene una de las cosas ahí, al menos 3 cosas creo, que para que sea una oración correcta tienen que cumplirse. Primero tiene que ser no emocional, sino que tú realmente estés convencido de que quieres entregarte al Señor. Es decir, que lo hagas libremente y con toda conciencia, que confiese tu pecado, que te reconozca pecador, porque si tú no te reconoces pecador, entre otras cosas, ¿para qué necesitas a Cristo? Como el Señor le dice a los fariseos y a los escribas, los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú te consideras sano, ¿para qué me necesitas? Pero ahora diré por qué. Es indispensable que te reconozcas pecador. Es indispensable que confieses, porque de verdad lo quieres, tu fe en Cristo, es decir, yo creo en ti, Señor, y luego yo acepto, o te recibo en mi corazón, como queráis, es decir, yo acepto que tu sacrificio en la cruz es para mí. ¿Por qué esto es tan importante, hermano? Porque de lo que se trata es que cuando tú aceptas al Señor, es desde un punto de vista legal lo mismo que si tú vas al juez, imagínate que tú eres culpable de algo, de lo que sea, de robo, por ejemplo. Vamos a poner. Y el juez te declara culpable. Tú a lo mejor no quieres ni reconocerlo, porque hay mucha gente que no lo reconoce. Esa es una opción. Y hay mucha gente por ahí en las calles que no reconoce que es pecadora. Ellos van bien, vuelvo a decir, yo no he matado a nadie. A lo mejor se ha robado tela, a lo mejor ha engañado tela, a lo mejor ha, yo qué sé, montones de cosas, pero él es bueno o buena. Pero Dios lo ve y dice, eso es lo que tú dices, pero lo que yo veo es otra cosa. ¿Vale? Entonces, hay gente que no reconoce que ha robado. Hay algunos que lo reconocen y bueno, dicen, pues aquí estoy. Y me han condenado y me han condenado. Ahora, imagínate que viene alguien y dice, fulanito, lo han declarado ladrón. Vale, ¿cuánto costaría pagar para que fulanito pudiera salir de la cárcel? Y el juez dice, vamos a ver, lo que ha robado más intereses, más indemnizaciones, más no sé cuánto, yo qué sé, pues para que fulanito pueda salir necesito tanto. Y le da una cantidad, yo qué sé, 1.000.000 de euros.
¿vale? Pues yo lo pongo. Ahora el juez llama a fulanito. ¿Tú reconoces que tienes una deuda y tal? Porque a lo mejor el otro dice, no, yo no reconozco nada. Bueno, pues nada, pues sigue, a la cárcel otra vez. ¿Lo reconoces? Sí, lo reconozco. Pues mira, hay alguien que está dispuesto a pagar por ti. ¿Lo aceptas? Sí. Pues venga, toma, y sales fuera. Pues con Jesús es algo parecido. Jesús ha muerto por todos, para redimirnos a todos. Y su sacrificio vale para todos. Y nos salva a todos. Pero, ¿quiénes van a recibir los beneficios de su sacrificio? Solo aquellos que se confiesan pecadores y que lo aceptan por fe. Por eso es necesaria esa oración, para entrar, digamos, legalmente en lo que es ese pacto que Dios tiene contigo. Yo he muerto por ti, ¿tú crees en mí? ¿Me aceptas como tu Salvador? Tú tienes que decirlo, yo no te voy a obligar. Ahora, si tú no me aceptas como tu Salvador, tú te quedas a tu merced, a lo que pase. Y anda que Satanás te va a soltar si te tiene bien cogido. Entonces, cuando tú haces esa oración, en realidad sobre ti ya se ha celebrado y zanjado un juicio. Que esto muchos cristianos a lo mejor no lo tienen claro, pero hoy se lo voy a dejar claro. Porque nadie entra en el cielo, salvo Cristo, he dicho claramente antes, por derecho propio. Nosotros no entramos en el cielo porque seamos súper buenos y porque tengamos derecho y le podamos exigir a Dios. Nosotros entramos en el cielo porque todos nos hemos declarado culpables y siendo culpable hemos aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz para redención de los pecados. Entonces nosotros todos somos culpables redimidos, rescatados, liberados por el Señor. Eso somos. Esa es la obra del Señor. Entonces, gracias a eso, es por lo que podemos andar en una nueva vida ahora. Y a través del Espíritu tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que a partir de ahora ya no tenemos por qué andar en tinieblas. Es decir, ha habido un cambio en nosotros. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero claro, lo que decía antes del pueblo de Israel, que el apóstol no entendía si el pueblo de Israel era el que había sido elegido y estaba salvo, y claro, eso era lo que él carnalmente pensaba. Pero el Señor le dice, no, Pablo, no van por ahí los tiros. El verdadero israelita no es el que es descendiente según la carne, porque entonces, si esto fuera así, el verdadero receptor de las promesas tendría que ser Ismael, que fue el primero según la carne. Pero la herencia espiritual no va según la carne. No por haber nacido carnalmente judío o israelita, eres heredero de la promesa, ni perteneces al verdadero Israel, sino que en Isaac, en la promesa de Dios, en un hijo
que nace de forma milagrosa, espiritual, te será llamada la descendencia. Y todo el que es de la fe es hijo de Abraham por la fe. Es decir, todo el que viene en la línea espiritual. Y esto está en toda la palabra, en el Antiguo Testamento. Lo que yo no sé cómo a alguno le cuesta tanto de entender. El Señor, si os cogéis a todos los profetas, está harto de decirle al pueblo de Israel: tenéis que circuncidar vuestro corazón, no vuestro prepucio. Porque la circuncisión del prepucio no es más que un signo, un símbolo. En sí eso no hace nada, es lo mismo que hoy. El bautismo no tiene ningún poder, no es mágico, no te otorga nada, es un signo. El poder no viene del hecho de meterte en el agua y sacarte, el poder te viene del Espíritu Santo que Dios te ha dado y que tú has confirmado en tu pacto al bautizarte. Y esto no es nada nuevo, a los judíos les pasaba igual. La circuncisión que a mí me vale no es la del prepucio, es la del corazón. Porque eso del prepucio no es más que un símbolo que apunta a lo que yo de verdad quiero. ¿Y qué es lo que de verdad quiero? Que te cortes el corazón, que tengas un corazón quebrantado y abierto para mí. Eso significa. ¿Y por qué además, incluso si me apuráis, por qué se hace en el prepucio? Pues también yo creo que es evidente. ¿Cuál es el órgano que transmite vida? ¿Cuál es el órgano que engendra? Pues ese corte hay que hacerlo en ese órgano, porque significa algo. Significa: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quédate con esto, la luz de la vida. Y vamos a leer otro que está todavía más claro al principio del Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Cuando me preguntó Isaías por el tema del Génesis, que esto ya está ahí, sabéis que en el huerto del Edén, lo podéis leer, os lo leéis luego en Génesis, había muchos árboles, muchas clases de árboles, ¿no? Pero había dos árboles que eran los destacados por el Señor. ¿Os acordáis de cuáles eran esos dos árboles? ¿Quién se acuerda? ¿Él? El árbol de la vida era uno. ¿Y el otro? El de la ciencia del bien y del mal. El Señor, ¿de cuál prohíbe comer? Del de la ciencia. ¿Del árbol de la vida les prohíbe comer? No. O sea, dicho de otra manera, casi es una invitación a comer del árbol de la vida y a rechazar el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Vale? ¿Qué hizo el hombre? Por eso la palabra pecado en el hebreo, la raíz es errar en el blanco. Porque el hombre en su elección, aparte de desobedecer, y por eso le vienen las consecuencias, lo que hizo fue equivocarse, tomar la decisión incorrecta. Si en lugar de decidirse por el árbol del bien y del mal, se decide por el árbol de la vida, hoy no estaríamos tú y yo aquí hablando lo que estamos hablando. Pero
Dios, a pesar de todo, sabía, porque Él lo sabe todo, que había algo ahí que el Señor nos tenía que perfeccionar. Y permitió que Satanás hiciera lo que hizo y que el hombre cayera en lo que cayó. Entonces, el hombre escogió la ciencia del bien y del mal, que, bueno, nos llevaría mucho, pero en definitiva podríamos hacer un equivalente a ir por la carne, por el juicio carnal, para yo aprender y yo ser el que yo diga esto está bien, esto está mal. Pero, hermanos, por pura lógica, simplemente, no de forma filosófica. Si lo que tú defines como bien y mal no se corresponde con la realidad, ¿tú piensas que eso no va a tener consecuencias? Si tú te montas tu realidad propia tuya de bien y mal, que es lo que el mundo más quiere, y por eso se quiere quitar a Dios de encima cuanto antes. Pero fíjate, somos tan brutos que ni siquiera nos damos cuenta que más nos alejamos de Dios, cómo va el mundo. El mundo, al contrario, piensa, me he quitado el yugo de Dios, me he quitado toda la moral que me estorba y tal. Bueno, vale, bien. ¿Y qué? ¿La gente está mejor? ¿Está más equilibrada? ¿Hay menos violencia? ¿Hay menos desequilibrios? ¿Hay menos depresión? Yo no sé lo que tú ves, pero yo cada vez veo el panorama más negro. Entonces, ¿para qué todo esto? Nuestra carne, nuestro propio raciocinio, nuestro yo. Yo ya no necesitaré a Dios, como le dijo la serpiente a Eva. Tú serás la dueña de ti misma y podrás hacer lo que te dé la gana. ¡Hala, tira! Venga, a ver dónde te lleva eso. Y así vamos. Ahora, tengo buenas noticias para ti. Sobre todo si has aceptado al Señor. Contigo ya la cosa no va así. Las cosas han cambiado. Pero tienes que dejar el árbol de la ciencia del bien y del mal y querer ser tú y tus reglas las que dirijan tu vida. Y muchas de las cosas de Dios no las entendemos porque todavía estamos en nuestra carne. Y estamos intentando discernir y juzgar y hacer las cosas según nuestra carne. Y algo que puede ser peor todavía. Porque eso lo llama la Biblia fuego extraño. Y fue lo que hicieron los hijos de... ¿Cómo se llamaba? De Aarón. Mezclar fuego extraño. Y es cuando tú mezclas lo carnal y lo espiritual. Y quieres hacer las cosas en tu vida con una mezcla de lo carnal con lo espiritual, que las religiones están llenitas de eso. Y todas, no se escapa a nadie, los evangélicos también. Pero eso Dios no lo aprueba. Dios ha venido para darnos vida, y vida en abundancia, y esa vida está en su Hijo. Y terminando ya, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es que esa vida ilumina? Porque aquí lo que dice es que la vida era la luz de los hombres, pero ¿la vida de quién? La vida de Jesús. ¿Dónde está la vida de Jesús aquí, hoy y ahora en medio de nosotros? ¿Qué es quién? La persona del Espíritu Santo.
¿En qué se simboliza la persona del Espíritu Santo en la palabra del Señor? ¿Qué es esto? La lámpara de aquella época. ¿Sabéis cómo funcionaba esto? Esto tenía un depósito aquí ¿de qué estaba lleno? Aceite. Y para que alumbre, ¿qué basta? ¿Solo con aceite? ¿Qué falta? Fuego. Aceite que además tenía que ser de oliva en aquel caso, aceite que es signo del Espíritu Santo. ¿Y el fuego qué simboliza? Que además el Señor dice, seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. El fuego simboliza la prueba de tu fidelidad. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Para que se produzca luz, lo primero que tenemos, la lámpara, que os acordáis del famoso versículo que dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces, la lámpara es la palabra. Lo que hay dentro de la lámpara, es decir, lo que se mueve dentro de la palabra, ¿qué es? El aceite, el Espíritu Santo. Y lo que necesita para que dé luz es la prueba. Bueno, ya tienes el cuadro completo. Si tú quieres tener luz para ver la realidad espiritual y no la que te presenta el demonio en una película de chinos, tú tienes que tener la palabra, el Espíritu Santo y mostrarte fiel en la hora de la prueba. Así aprenderás a discernir, así vendrá sabiduría a ti y así empezarás, como dice en otro sitio, a distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es. Y por ende, es decir, y como conclusión, aprenderás a distinguir lo que verdaderamente es malo de lo que verdaderamente es bueno. No lo que yo considero que es malo y yo considero que es bueno. No lo que el mundo considera que es malo y considera que es bueno. No. Lo que verdaderamente según Dios es bueno o según Dios es malo. Entre otras cosas porque vas a ver los efectos que produce cuando tú tomas decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú desobedeces y tomas decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios, Dios no te obliga, tú eres libre. Lo que no vas a poder nunca evitar es recoger las consecuencias de tus actos. Lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, pero va a haber consecuencias. Y ojo, si lo que quieres hacer allá tú, porque vuelvo a decir, Dios nos ha hecho libres, luego ya nos llamará responsabilidad, pero cada uno tiene sus decisiones. Pero hoy la gente no quiere cargar con la responsabilidad de sus actos, pero va a recoger consecuencias. En todos los sentidos. Uno de los casos que yo creo que está al orden del día es la gente va por ahí, sobre todo el sexo está muy de moda. Venga, juerga.
y borrachos incluso y tal. Y luego, ¿qué pasa? Que al otro día, pues, ¿y si me he quedado embarazada? Porque es que yo no sabía ni lo que hacía, ni con quién estaba, porque hoy ya ni se saben cómo se llaman y ya se han metido en la cama o donde sea, porque hoy se hace ya como los perros. Pero es que es verdad, hoy la gente está totalmente ya desquiciada y después de que han hecho 20.000 cosas y 20.000 perrerías, oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo, pues mira, fulanito, y tú, menganita, bueno, vale. Total, ya lo han hecho, vale, ¿y ahora qué? Pues la píldora del día después. ¿Por qué voy a cargar con una responsabilidad? ¿Por qué me voy a ser responsable? Vale, la píldora del día después. Bueno, pues incluso, fíjate, no voy a entrar en más. Eso puede tener una serie de consecuencias, pero yo ya me he enterado que ha habido chavalitas, algunas menores de edad, que ya la han tomado 2 y 3 veces la pastilla del día después. Sin entrar en más detalles ni morales ni nada, yo a veces pienso, ¿qué puede ser de estas chiquitas el día de mañana cuando tengan 30 años? Porque una pastilla de esa es un cóctel hormonal que cómo no será para provocarte si estás embarazada, provocarte un aborto. ¿Tú piensas que eso no va a poder tener consecuencias en tu cuerpo? ¿Y si luego te vienen cánceres? ¿Y si luego te vienen problemas? Pero... Por eso decía antes que es muy triste cuando hay problemas, cuando hay personas que van por la vida, le pasan cosas y ni siquiera son capaces de preguntarse, ¿tendrá que ver esto que me ha pasado con aquello que yo hice que no tenía que haber hecho? ¿Tendrá que ver esto que me pasa con que no estoy teniendo en cuenta a Dios en mi vida? No, hay personas que siguen. Pero yo espero que nosotros, hermanos, todos tengamos en cuenta a Dios en nuestra vida, que contemos siempre con Él y que le dejemos que Él en nosotros, con su lámpara, con su palabra y en medio de las pruebas, nos dé la verdadera luz. Amén.